Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en las últimas noticias y hoy, tenemos una sorpresa que de verdad nos ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Están listos para algo que nadie se esperaba? Porque lo que les vamos a contar hoy sobre Alil y Esla es verdaderamente impactante. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca sus vidas, sus proyectos, y honestamente, la noticia que ha salido hoy, 21 de octubre de 2025, es algo que va a dar mucho de qué hablar. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todo esto y a ver qué significa para ellos y para todos nosotros que seguimos su trayectoria. Y antes de empezar, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratuito y así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, empecemos con esta bomba informativa. La noticia que ha explotado hoy, 21 de octubre de 2025, es sobre Alil y Esla, y debo decirles que es una de esas que te hacen detenerte y pensar, ¿esto es real? Porque, francamente, nadie lo veía venir. Durante semanas, incluso meses, hemos estado especulando, analizando cada publicación, cada aparición pública, buscando alguna pista, alguna señal de lo que pudiera estar pasando. Y déjenme decirles, las señales, si es que las hubo, eran tan sutiles que se nos escaparon por completo. Pero ahora, la verdad está saliendo a la luz, y es más grande de lo que muchos imaginaban. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto, Alil y Esla, a lo largo de sus carreras, han sido dos figuras que, aunque no siempre han estado directamente en el ojo público juntos, siempre han generado un interés particular. Han tenido trayectorias individuales muy sólidas, han construido imperios en sus respectivos campos, y la forma en que se han manejado sus vidas privadas ha sido, hasta ahora, con una discreción admirable. Por eso cualquier movimiento, cualquier anuncio importante siempre ha sido recibido con una gran expectación. Pero esto es diferente. Esto es un antes y un después. La noticia en cuestión, que ha resonado como un trueno en todos los medios de comunicación y plataformas digitales, es: Alil y Esla se van a casar. Si lo han leído bien y si lo están escuchando bien, es porque es real. Después de un periodo de especulaciones intensas y, debo admitir, muchas historias inventadas que hemos visto circular, la confirmación oficial ha llegado, y es una noticia que ha sorprendido a todos, incluso a los más optimistas. No solo por el hecho de la boda en sí, que ya de por sí es un gran acontecimiento, sino por cómo se ha manejado todo. Hasta hace muy poco, la relación entre Alil y Esla era algo que se mantenía en un segundo plano. Sí había rumores, se les había visto juntos en contadas ocasiones, en eventos privados o en encuentros casuales, pero nunca hubo una confirmación oficial de que estuvieran en una relación seria, mucho menos de que estuvieran planeando unir sus vidas para siempre. Y de repente, ¡boom! Un anuncio que ha sacudido los cimientos. Ahora, ¿cómo ha sido este anuncio? Pues, según las fuentes cercanas y los comunicados oficiales que han empezado a surgir, parece que la pareja ha optado por un enfoque muy personal para compartir esta noticia. No ha habido grandes despliegues mediáticos, ni exclusivas millonarias a revistas de moda. En cambio, han preferido compartirlo de una manera más íntima, a través de sus redes sociales personales y con un breve comunicado dirigido a sus seguidores más cercanos y a los medios de comunicación. Imaginen la sorpresa al ver esa foto publicada en sus perfiles, quizás una imagen sencilla pero llena de significado, acompañada de un mensaje breve pero emotivo. Algo así como: con inmensa alegría y un profundo amor, compartimos con ustedes que hemos decidido unir nuestras vidas. Esperamos su apoyo y sus mejores deseos en esta nueva etapa. Y eso, amigos míos, ha sido suficiente para que el mundo entero se paralice y empiece a hablar. La boda, según lo que se sabe hasta ahora, está planeada para principios del próximo año, aunque los detalles específicos sobre la fecha y el lugar aún se mantienen en estricto secreto. Y aquí es donde entra la intriga, ¿verdad? ¿Será una ceremonia íntima, solo para familiares y amigos más cercanos? ¿O acaso será un evento multitudinario con todas las estrellas de la industria y las figuras más relevantes? Dada la naturaleza de Alil y Esla, es difícil predecirlo, pero personalmente, me inclino a pensar que buscarán un equilibrio entre lo privado y lo público, algo que refleje su personalidad. Lo que sí podemos asegurar es que la expectativa está por las nubes. Sus seguidores y los de todos sus círculos profesionales estarán expectantes ante cada detalle. ¿Quiénes serán los padrinos? ¿Qué diseñadores vestirán a la pareja?
¿Habrá alguna sorpresa especial durante la ceremonia? Las preguntas se multiplican y nosotros estaremos aquí, atentos a cada respuesta. Más allá de la boda en sí, esta noticia nos invita a reflexionar sobre la evolución de las relaciones en el mundo del espectáculo. En una era donde la transparencia y la autenticidad son cada vez más valoradas, Halil y Esla parecen estar redefiniendo la forma en que las figuras públicas comparten sus vidas privadas. Han logrado mantener su relación en un plano de respeto y admiración mutua, y ahora, al dar este paso tan importante, lo hacen de una manera que, aunque sorpresiva, se siente genuina. ¿Y qué significa esto para sus carreras? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Veremos un impacto en sus proyectos individuales? Quizás colaboren en algo juntos en el futuro. Es difícil saberlo con certeza en este momento. Lo que sí es seguro es que este nuevo capítulo en sus vidas seguramente los inspirará de maneras que aún no podemos imaginar. La vida personal y profesional a menudo se entrelazan, y en el caso de Halil y Esla, que son personas con una gran pasión por lo que hacen, es muy probable que veamos frutos interesantes de esta nueva etapa. La reacción del público ha sido abrumadoramente positiva. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de admiración y de buenos deseos. Es un testimonio del cariño y el respeto que Halil y Esla han cultivado a lo largo de los años. Han logrado conectar con su audiencia no solo a través de su talento, sino también a través de su calidad humana, y esta noticia es una prueba de ello. Ver a dos personas tan exitosas y admiradas dar un paso tan significativo en sus relaciones, en sí mismo, algo inspirador. Hemos visto cómo a lo largo de los años, ambos han enfrentado desafíos, han celebrado éxitos y han construido una reputación impecable. Esla, con su carisma y su talento innegable, ha conquistado corazones en cada proyecto que emprende. Y Halil, con su visión y su dedicación, ha logrado consolidarse como una figura influyente en su ámbito. Verlos ahora unirse no es solo la noticia de una boda, es la confirmación de que, a pesar de las presiones y las exigencias de sus vidas públicas, han encontrado un amor y una complicidad que trasciende todo eso. Este anuncio nos recuerda que detrás de las cámaras, de los escenarios y de los reflectores, también hay personas con sentimientos, con sueños y con la búsqueda de la felicidad. Y en este caso particular, la felicidad de Halil y Esla parece estar reflejada en la decisión que han tomado. Es una noticia que nos llena de alegría porque al final del día, todos deseamos ver a las personas que admiramos felices y plenas. Así que para resumir lo que hemos hablado hoy, la noticia del 21 de octubre de 2025 es que Halil y Esla se casan. Una sorpresa mayúscula que ha tomado a todos por igual, pero una noticia que sin duda trae consigo mucha alegría y expectación. Han mantenido su relación en privado hasta ahora, optando por un anuncio íntimo pero impactante. La boda se espera para principios del próximo año, y aunque los detalles son escasos, la emoción es palpable. Esta unión es un reflejo de su amor y complicidad, y seguramente marcará un nuevo y emocionante capítulo en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Ha sido un placer enorme compartir esta noticia tan impactante con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Halil y Esla y que, al igual que yo, estén emocionados por lo que les depara el futuro. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Los tomó por sorpresa esta noticia? ¿Qué esperan de la boda? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado y lo han encontrado interesante, les pido de corazón que dejen su pulgar arriba, que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo, que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.